reintentar, tu puta madre, reintentar, venga, coño. Dale, YouTube, no me jodas. Y ahora es cuando descubres vilmente de que había empezado ya a grabar. Sí, ahí está, mira yo con cara de asco. ¡Ay! Bueno, qué bien. ¿Sabéis que todos los días, cada vez que empiezo los directos, siempre me trolea YouTube? Y dice que no está listo, que hay problemas, que si deseo finalizar el intento de directo o si deseo reintentar. Y pase lo que pase, nunca sale nada bien. Muy buenas, Álvaro. Voy a llorar. Madre mía. Uy. Bueno. Hoy os traigo varias noticias, la verdad. Hoy no tengo el ánimo todo subido como otros días, porque hoy he estado un poco convaleciente. He pasado una mala tarde, con un dolor de cabeza y estómago considerable, probablemente porque el almuerzo me sentó como el culo. Y así es que tengo ahora mismo los ánimos hechos una puta mierda. Básicamente, de hecho es que hoy iba a salir a comprar unas cosas para las compras de omillagues, ¿cómo se dice omillagues? De souvenirs, para cuando fuera a España. Y al final no pude ir, o sea, tendré que ir la semana que viene porque luego ya me voy. O sea, sí, porque hoy es 6, la semana que viene 12, 13, va a ser el último fin de que pase aquí en Japón, porque luego la semana siguiente el 19 y haré vuelo. Y una de dos, o me quedo encerrado en Turquía o regresaré a España. Campante, feliz. Eso me hace recordar que a lo mejor el día 20 no hay directo. Bueno, no lo sé, en realidad. Muy probablemente no haga directo. Entonces no sé, bueno, igual no lo publico. Y si por un casual pues puedo tener red para poder hacerlo, pues lo haga. A estas horas, que son las 3 por ahí en España, sí. Y todo va bien. Sí. Si no, pues nada. Así que no prometo nada para el día 20 y para el 26-27 tampoco. Luego ya el 2-3 de enero, ahí sí. Así que bueno, ya veremos. Johnny dice, ¿vas y regresas? Sí, hombre. Espero. Si no me dejan encerrado allí en España y me dejan ahí en Madrid y me dicen, pues no puedes regresar a Japón, yo diré, pues cómeme los huevos por debajo del culo, que tengo que volver a mi puta casa. Y entonces me tendré que pelear con los del aeropuerto, me tendré que pelear con un montón de gente para que me dejen montar en el avión de vuelta. Pero sí, mi intención es ir de visita en Navidades y volver de nuevo aquí a Japón. Volver de nuevo a Tokio. Y poder seguir con mi vida unos cuantos meses más. Hasta que el coronavirus que pille en el viaje, pues decida matarme. No, hombre, no. Esperemos que no pase nada. Que no pille ni corona ni nada. Yo me voy a tener que pasar igualmente 2 semanas de cuarentena, pero que me da igual porque para trabajar desde casa tampoco es que me suponga un problema. Pero, bueno. Si yo ya estaba jodidísimo habiéndome comido una carbonara. No sé yo lo que me va a pasar con el viaje. Pero bueno. A ver, vamos a empezar hablando de una cosa que os quería comentar. No sé si habéis visto el último vídeo que subí de lo que era el Black Friday, en el que, bueno, pues os enseñaba un poquito las mierdas que me encontré en una tienda de la que me fui a comprar a Uniqlo ropa interior nueva. Porque sí, muchachos, es conveniente de vez en cuando cambiar tu ropa interior. Porque, bueno, a veces salen agujeros donde no tienen que salir. A veces tienes ventilación y tienes aire acondicionado, que está muy bien en verano, ojo. Pero cuando ocurre en la parte de abajo de los calcetines, de los calzoncillos, el problema es que los huevos se te salen por debajo y es muy incómodo al andar. Entonces es mejor comprarse unos calzoncillos nuevos que andar con esos con agujeros y que se te salgan los huevos por debajo.
No sé por qué digo esto, pero es la realidad. Por eso tuve que comprar ropa interior nueva. Eso y porque ya no me valía alguna. Me quedaba muy pequeña, ya. Entre que engordé y que encogió seguro en la lavadora, pues estamos jodidos. Entonces dije, pues nada, habrá que cambiar la ropa interior. Sí, Johnny, sé que lo comentaste, muchas gracias. De eso es de lo que quería hablar, precisamente. Hola, papá. Feliz domingo para ti también. De eso es de lo que quería comentaros. Del tema de los analytics de YouTube, ¿vale? De lo que me he dado cuenta en este vídeo. A ver, a YouTube se le va muchísimo la pinza, ¿vale? Y a veces hace recomendaciones de forma aleatoria, porque sí, en vídeos que a lo mejor yo considero que no son tan la hostia. Y sin embargo, hay otros vídeos en los que a lo mejor yo le dedico un poquito más de tiempo o dedicación en la preparación del mismo y no funcionan tan bien. ¿Qué ocurre con esto? Que yo os doy la tabarra para que comentéis los vídeos porque técnicamente el hecho de comentar los vídeos, especialmente cuando salen, porque esto es importante, cuando un vídeo sale, que la gente lo vea, que la gente lo comente, que la gente le dé like, pues es bien. Porque eso hace que YouTube, su estupendo algoritmo que funciona como le sale de los cojones, pues diga, pues mira, este vídeo interesa a la gente porque están dándole like, porque la gente lo está viendo. O sea, la retención de audiencia también es interesante. Y que comentéis, pues es importante, ayuda mucho. O sea, yo sé que os puede dar pereza el andar compartiendo vídeos, porque a lo mejor decís, ¿quién cojones le va a interesar ver a este subnormal contando el Black Friday con masajeadores en Japón? Bueno, pues lo puedo entender. Pero el hecho de que vosotros comentéis, que le deis like y demás, ayuda mucho. Y de verdad, os lo agradecería que lo hicierais. Ese es el primer momento de este directo de hoy. El pedir que comentéis más en los vídeos cuando salgan, que le deis like y esas cosas. Ya si compartís es la hostia. Ya si le dais la tabarra a la gente para que lo vea, también sería la hostia. Pero bueno, en principio con que comentéis y tal, a mí ya me vale. Eso para empezar. Y luego para seguir, bueno, para el año que viene, la semana que viene probablemente sea la última de directos, como os dije antes. Porque bueno, al irme a España no tendré internet probablemente. O sea, no sé si estaré en casa de mis padres, estaré en mi casa. En mi casa no tengo internet ahora mismo. A menos que me dedique a mendigarle al vecino y diga, oye, déjame internet. Que me hace falta sobrevivir. Y necesito mi droga de internet. Y si me la deja, pues de puta madre. Y si no me la deja, pues a tomar por culo mi vida. Allí. Durante 2 semanas. Y ya veré lo que hago. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, de cara al año que viene, me gustaría también saber un poquito vuestra opinión. De hecho, haré una encuesta aquí en YouTube a finales de año. Bueno, haré 2. La primera, ¿qué es lo que más os ha gustado del canal en todo el año? Pondré varias cosas, por ejemplo, los All Week Japan, los Japonadas Express, algún que otro vídeo también de viajes que he puesto. O sea, pondré ese tipo de vídeos que hice. Para conocer un poquito lo que os gusta y lo que os gustaría seguir viendo de cara al año que viene, ¿vale? Mi objetivo, pues evidentemente, es seguir creciendo. No es mi prioridad, como ya 1000 veces he comentado. A mí no se me va la vida en YouTube, no es mi trabajo. Yo no soy youtuber profesional, por así decirlo. Si gano 1 euro al mes lo gano, y si no lo gano pues me la trae al pairo, no es mi trabajo principal. Pero sí me gusta dar a conocer mi punto de vista y me gustaría poder llegar a más gente. Entonces, bueno, pues quiero saber un poquito qué es lo que os podría interesar. Porque de hecho, hablando con algunos en el grupo de WhatsApp y demás, yo hay cosas que cuando estaba en España, pues a lo mejor sentía más curiosidad estando allí por ignorancia o por desconocimiento. Y ahora que estoy aquí, pues es el pan de cada día, las veo normales y digo, joder, esto no le puede interesar a la gente.
Y sí, por ejemplo, el tema de vídeos en bicicleta, paseos en bicicleta, enseñando zonas y demás, eso ya me lo han dicho. Y para eso ya he puesto remedio. Ya tengo algo preparado para el año que viene. Ya he comprado algo de material. Y el año que viene pues podremos tener algún vídeo así. Entonces espero que salga bien. Espero que os guste y a ver. Principalmente lo he comprado para eso. Me he comprado la cámara deportiva para eso. Y los enganches y la puta que lo parió para cuando vaya en bicicleta. Pues ponérmela. Y a ver qué sale. ¿Qué más? ¿Qué más os cuento? En principio sobre YouTube simplemente quería deciros eso. Que por favor comentéis. Y a ver lo que os gustó este año. Y a ver qué queréis para el año que viene. Vale. Esa parte ya estaría. Luego. Sí, como dice aquí Johnny Beto, dice: yo comento por ese motivo, aunque no sepa bien qué decir. Bueno, es que podéis comentar cualquier aspecto del vídeo, preguntar cualquier mierda que se vea en el vídeo y ya está. Y yo normalmente suelo responder todos los comentarios, normalmente. Así que siempre os leo y... leer os leo siempre, eso sí. Normalmente suelo dar o corazón o respondo, aparte de darle el like al comentario. Luego, ¿qué más? ¿Qué más os cuento? Sobre el servidor de lineaje que estaba haciendo, pues estamos ahí trasteando, estoy ahí trasteando un poquito con C Sharp. Si alguno tenéis idea y controláis bastante de C Sharp, no me vendría nada mal ayuda externa. Porque en mi puñetera vida he estudiado C. Yo empecé con Java y a ver, si leo el código lo entiendo, ¿sabes? O sea, no hay problema porque se parece bastante. Pero no tengo conocimiento tan profundo ni tengo tanto tiempo como para ponerme con ello. Entonces sería interesante contar con la ayuda de alguien, ¿vale? Y nada, bueno, pues igual si todo sale bien, como digo, para el año que viene, febrero así, igual a lo mejor puedo tener un server montado. Yo ni dice lineaje de que, pues voy a montar un servidor de lineaje 2 interlude. Y va en proceso la cosa, muy lento, por cierto. Porque ya me gustaría estar con ello levantado, sobre todo porque ahora la semana que viene me voy a ir... O sea, la semana que viene va a ser la última que pase aquí. A la siguiente ya me volveré a España, estaré allí de vacaciones literalmente, no haré nada. Y hasta enero que vuelva no seguiré trabajando en ello. Así que bueno, a ver lo que pasa. Y en principio pues no me apetece hacer una inversión de 300 y pico euros en los rusos y 800 y pico euros en un servidor. Y luego la línea de red de casa, pues ya sabéis. Entonces vamos a la versión chip, a ver qué se puede ir sacando y mejorando desde el código fuente. Y trabajando por cuenta propia. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver... de eso tampoco hay mucho más. Hasta que no avance más el proyecto o pueda realmente contar algo, pues es que tampoco tengo mucho que contaros de eso. Más que nada eso es simplemente hacer un llamamiento en petición de ayuda. A ver si alguien puede echarme un cable. Eso sería interesante. ¿Quién más? A ver, yo ni jugué unos cuantos servidores de L2. Y nosotros estamos jugando ahora en un L2J por diversión, en un multiclass y tal. Por pasar el tiempo. De hecho es que por las noches antes jugaba al GTA. Después jugaba al Among Us. Y me acabó rayando de ambos. Entonces ahora pues estoy con el línea a tope otra vez. Como cuando tenía ahí 15, 16, 17 años. Y me presta, me gusta muchísimo. Me entretiene. Buenas, Ángel. Sale por aquí saludando. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más os cuento? Como os digo, es que esta semana, entre que no he salido prácticamente, fui a hacer un par de compras, a descambiarlo de la semana pasada. Fui a un karaoke con No Mi Joda y bastante barato, la verdad, estaba bastante guay. Y no he salido mucho más, la verdad. El resto, como digo, iba a salir hoy y al final, pues, como me sentó un poco mal la comida y así estoy ahora, pues no.
se canceló el plan. Entonces, sobre las últimas noticias que os quiero contar, fue una de las cosas que estuve leyendo esta semana en el periódico que me pareció bastante interesante y quería compartir con vosotros, que a lo mejor os gustaba el tema. Sabéis que todos los años en Japón se hace como una especie de concurso sobre cuál es la palabra del año. Uy, qué hostia le di al micro. ¿Cuál es la palabra del año? Y bueno, pues normalmente suelen ser palabras que han estado relacionadas con sucesos o cosas que han pasado, ¿vale? Este año, por ejemplo, al ser el tema del corona y demás, pues, ¿qué esperáis que salga? Pues no hay mucho más que coronavirus y coña sobre coronavirus. La palabra ganadora, por cierto, ha sido Sanmitsu. Mitsu, en este caso, no es el 3, es un juego de palabras, bueno, sería Mitsu no Mitsu, pero sería Sanmitsu, que sería como las reglas de las 3 Cs. Espérate, no me estáis viendo la C, estáis viendo otra cosa. Yo lo pongo así, así veis C. Esto me pasa como cuando iba al clinic y teníamos que ponernos así, pues para que veáis una C. Sí. Buen modo espejo. Y eso, los Sanmitsu, que sería como las reglas de las 3C, pues sería relacionado todo con el corona, como os digo. El tema de esto es que hay 3 palabras que tienen el kanji este de Mitsu, ¿vale? Que son, la primera es Mippei, que sería para evitar los lugares cerrados, ¿vale? La otra es Mishu, que sería para evitar los lugares congestionados, donde está un montón de gente. O Nojito no, tal, dice. Y la última sería Misetsu, que sería evitar los contactos cercanos cuando estás hablando, evitar hablar de cerca a alguien, ¿vale? ¿Para qué? Pues evidentemente medidas preventivas del coronavirus. Y por aquí Johnny dice: ¿cuándo hay evento de cosplay? Pues no tengo ni idea. Sé que había una convención ahora en noviembre, diciembre, por aquí en Japón, pero con el tema del corona se están suspendiendo todos los eventos. Así que no albergo esperanzas de que hasta el año que viene, con los Juegos Olímpicos, después de abril, se llegue a organizar algo. Pero no lo sé. Héctor Amslipli dice: social distance en Japón ¿cuenta como una nueva palabra? Cuenta como wase ego, así que al fin y al cabo cualquier palabra que sea un gairaigo va a seguir siendo una palabra nueva, ¿sí? O sea, cualquier palabra que venga del extranjero van a tomarla. De hecho, probablemente el japonés del futuro sea mucho más sencillo. Sea simplemente un inglés un poco deformado y la gente empieza a hablar en plan, en vez de la típica conversación que te dicen así de primeras de konnichiwa, genki desu ka, tocal y demás, pues en lugar de decirte eso, acaben diciéndote pues haro, how are you, cosas así. No lo sé, un japonés un poco, o sea, un inglés, como digo, deformado a la japonesa. Entonces, dentro de las palabras, como os decía, premiadas, os conté la palabra ganadora, que sería el Sanmitsu, este. Dentro de las palabras premiadas hay alguna que es bastante graciosa, ¿vale? Por ejemplo, os voy a leer las que trae aquí el periódico. Una es Aino Fujichaku, que esto supuestamente es una serie coreana distribuida en Netflix, ¿vale? Significa aterrizaje de emergencia en tu corazón. Es un dorama entre un oficial norcoreano y una chica de Corea del Sur. Como podéis imaginaros, pues es un romance, evidentemente. Luego también está Atsumori, que es del videojuego este de Dobutsu no Mori, como se dice, el Animal Crossing, la nueva versión del juego que sacaron ahora, este año. Pues bueno, pues se lanzó en marzo la versión esta. Y bueno, pues el Atsumare Dobutsu no Mori, Atsumori.
así. Luego está la Abenomasku, como no. La mascarilla esta que repartió, que no la tengo aquí, pero bueno, es una mascarilla que repartió el presidente de aquí. Y resulta que la mascarilla era una mierda, o sea, te cubría muy poquito. O sea, en vez de cubrirte así como te cubre una mascarilla normal, cubría menos. Era muy pequeña. Muy pequeña, que te llegaba aquí, no te llegaba a cubrir tanto aquí atrás. Y no te cubría así todo lo que es el espacio este, sino que a lo mejor era así. Y este tamaño en los japoneses, con lo cual a los extranjeros todavía nos quedaba un poquito más pequeña. Y el que tenga caraza, pues más pequeña todavía. O sea, fue un completo fallo. Regalaron 2 por núcleo familiar y fue una mierda muy muy grande. Un gasto para el gobierno por dar 2 mascarillas por núcleo familiar. Nefasto, o sea, es que fue una pérdida totalmente de dinero, vaya. Fue peor que lo del cohete este español. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, tenemos otra por aquí que es Amabie, que es una sirena del folclore japonés y es un alma con 3 piernas, se cree que protege de las epidemias. Y fue, bueno, pues evidentemente, como os digo, todo está relacionado con el coronavirus. No hay mucho más que buscar. Luego, otra muy buena fue online. ¿Por qué? Pues porque se empezaron a hacer un montón de reuniones, un montón de eventos y demás online. Entonces fue una buena palabra. Claro que a día de hoy sigue habiendo eventos presenciales, pero sigue habiéndolos también online. Entonces había gente que hacía, aparte de las reuniones típicas del trabajo, que evidentemente había que hacer online porque sí, había eventos como por ejemplo fiestas para comer y beber, en las que cada uno en su casa pues se compraba su bebida, se compraba su comida y a lo mejor estabas aquí cenando delante del ordenador mientras hablabas con gente. Algo que totalmente cualquiera a día de hoy que se dedica a jugar a juegos online podría perfectamente haber hecho alguna vez en su vida. Yo el primero, el coger, estar jugando y estar cenando, por ejemplo. Pues en este caso estarías hablando y cenando. Es lo que tocaría. O por ejemplo, mira, alguna vez he hecho aquí de estar comiéndome el helado y hablando con vosotros. Sería algo lo mismo. Johnny Beto dice, estaría genial ver un vídeo tuyo entrando a una casa embrujada en Japón. Ayer miré un vídeo de un japonés que habla español entrando a una de ellas. Mira, de eso tengo la experiencia de haberlo hecho en Málaga, el haber ido a una casa embrujada. Y fue una mierda, porque de verdad yo esperaba que pasara algo. Fuimos de día porque mi prima, bueno, era muy cagona, le daba mucho miedo. Entonces fuimos de día un poco para que reconocer el terreno, a ver si había algún... Imagínate que hay alguna tablilla o lo que sea que esté floja y te puedas meter una hostia considerable. Entonces fuimos de día para reconocer el terreno. Y después fuimos cuando oscureció. Y a ver, yo por mí hubiera seguido perfectamente. Pero ella le dio el yuyu y tuvimos que dar la vuelta. Y yo pues a tomar por culo el plan. Y sinceramente, no conozco ninguna tampoco aquí en Japón, también es cierto. La única que conozco así, sé que había alguna que otra en Asturias. Y la de Cortijo Jurado, me parece que se llamaba, la de Málaga, que fue donde fuimos. No conozco más. Héctor dice, mi casa da mucho miedo y estoy todo el fin de solo. Graba un vlog cuando regreses a España. Sí, grabaré algo mientras esté en España, probablemente grabe algo. Lo que no sé es cómo lo podré subir y probablemente no lo pueda editar, no lo sé. Porque me llevaré el ordenador de trabajo, el ordenador del trabajo no tengo ni el Premiere ni tengo nada para editar como esto. Entonces me da un poco de cosa subir el vídeo así en plan todo cutre, ¿sabes? Porque perdería un poco la chispa. Y en el MacBook que lo actualicé ahora tampoco tengo... Sí tengo el Premiere, creo. Creo que sí que tengo el Premiere. Igual me puedo llevar el MacBook y editarlo en el MacBook. Eso sí podría hacerlo, quizás. No me apetece llevarme este armario, que pesa muchísimo. Este ya pesa 5 kilos, y 5 kilos que pesa el de trabajo, tendría problemas para llevar los dos. Pero bueno, veremos lo que se puede hacer. ¿Qué más? A ver, Johnny dice, el terror en japonés es muy famosa en las pelis.
al menos te tiré una idea. Sí, está guay la idea. Pero no tengo ni idea de dónde puede haber alguna por aquí. La mayoría probablemente estén en el Inaka, tenga que pillar coche y eso cuesta. Cuesta y yo no estoy para hacer vídeos en YouTube que me cuesten mucho dinero, evidentemente. O sea, puedo enseñaros cositas de por aquí y tal, o cosas que me pillen a mí de camino. Pero invertir en un vídeo del que la remuneración que yo voy a recibir por parte de YouTube no es evidentemente lo suficiente como para cubrirlo, no me compensaría. Pero está bien, me alegro que por lo menos vayan surgiendo ideas y cosas. Dejarme que os siga contando, que os sigo contando lo de las palabras. Vamos a terminar, que todavía quedan un par de ellas bastante curiosas. ¿Cómo no? Sabéis que hace poco se estrenó la película de Kimetsu no Yaiba, ¿vale? Y evidentemente pues todo está con Kimetsu no Yaiba por ahí. O sea, hay muchísima publicidad, hay muchísimo merchandising y demás de Kimetsu no Yaiba. Pues evidentemente aquí también salió la palabra Kimetsu no Yaiba. Luego, ¿qué más? Por aquí hay otra que es la de Go To Campaign, la campaña que hicieron para viajar y demás, la campaña Go To, que hicieron para fomentar el turismo interno aquí en Japón, pagando hasta el 50%, me parece que era, de estancia y de viajes. Que de primeras Tokio fue excluida, fue cuando yo viajé a Tami y a Ikaho. Y bueno, pues no hubo descuento para nosotros, para Tokio. Daban descuento a todo el mundo. Y luego al mes siguiente fue cuando incluyeron Tokio. Pero claro, ya no había días de vacaciones para irse. Así que tomar por culo. Y fue muy notoria la campaña porque bueno, del Go To Travel fue Go To Corona. Gracias a la campaña esa, pues aumentaron muchísimo los casos de coronavirus. Y es que es evidente, vamos a ver, tú estás recluyendo a la gente durante mucho tiempo para evitar la propagación del mismo. De repente liberas a la gente para que viaje. ¿Qué esperas que pase? ¿Que no aumente los casos? Pues no, evidentemente aumentaron y se lió parda. ¿Qué más? Luego hay otra palabra que es muy divertida, que es Sorokiampu, que es ir de campamento sin ninguna compañía para evitar la expansión del coronavirus. Pues irte de camping tú solito, ya está. La campaña GoTo, pues te vas solo. Y luego la última palabra fue Fuwa-chan. Fuwa-chan es el nombre de Haruka Fuwa, una artista y youtuber japonesa, ¿vale? Como dato, así por curiosidad, pues la palabra más popular del 2019 fue One Team. One Team en japonés, ¿vale? Que sería un equipo, y fue el lema de la selección japonesa de rugby, ¿vale? Esa fue la palabra del año pasado. Y nada, con esto pues terminó la tontería de las palabras de este año. Luego, otra cosa que os quería comentar, otra de las noticias que leí, fue relacionado con el tema de las japonesitas en las citas, ¿vale? Porque el artículo me pareció bastante sensacionalista, el hecho de que la cabecera del título, ¿vale? Fuera en plan, 1 de cada 4 japonesas no volvería a salir con un hombre que no pagara en la primera cita. Y esto es algo que me gustaría saber cómo se da en vuestro caso. O sea, sé que hay gente de distintos países y más, y quiero saber lo que ocurre en vuestro caso. Yo sé que en España, por lo menos, no se da por sentado de que el hombre tenga que pagar en la primera cita. Y especialmente en mi caso, yo no pienso pagarle a una tía algo sin más, sin conocerla ni nada. O sea, para que yo invite a una tía tiene que haberme hecho algo o tiene que haberme dado algo para que se lo gane. O sea, pero una tía y a un tío, o sea, es que me da igual. O sea, yo no invito a quien sea porque sí. O sea, tiene que haber un algo detrás. Tienes que haberte portado bien conmigo de alguna manera, o hacerme un favor, o yo qué sé, algo. Pero una persona que no conoces de nada, así por la cara, pagarle una cena o pagarle cualquier mierda, no, hombre, tomar por culo. Gánatela, no te jode. Al menos esa es mi opinión. Y quiero saber también la vuestra.
A ver qué comenta por aquí. Johnny dice, ¿qué se usa más en Japón? ¿Hai o sou? Veo muchos que casi no usan el primero cuando hablan. Pues es que el hai suena un poco más formal. Y a veces también el que es también otra forma de decir sí, se utiliza cuando estás haciendo el en un azuko, el plan, vale, te estoy escuchando, y dices o hi, porque estás escuchando, no es que digas sí como tal. Entonces, tienes muchas formas de decir sí. Desde luego el so no es para decir sí. Sería como... Normalmente el so suele ir en plan... So desune, so dane. Algo así en plan... ya veo, sí, quizás... a ver, bueno... Cuando te estás pensando algo, por ejemplo, para introducir una oración y tal, te quedas en plan... Como en español dirías... a ver... pues eso sería el... So desune, so deska... to... nanka. Y ahí empiezas a soltar lo que quieras. Pero no sé, yo personalmente sí utilizo el hi, especialmente en el entorno laboral. Aunque también tengo que decir que suelo utilizar más bien ryokai, que sería en plan como sí señor. Queda más formal, queda más gracioso y me gusta más utilizarlo. ¿Puedes recomendar más leyendas urbanas como la del último vídeo de Kuchisake Onna? Bueno, es que eso no es que sea leyenda urbana, es que eso son yokai. Si sientes interés, Héctor, por los yokai, yo te sugiero que partas viendo la serie de Yokai Watch, ¿vale? Aunque te pueda parecer así con un toque infantil y demás, vas a ver un cojón de yokai, ¿vale? Que la mayoría sí tienen su parte real, o sea, no solamente por la parte de los dibujos. Y creo que puedes aprender muchísimas cosas, de esa serie en cuanto a la cultura yokai. Yo te la recomiendo encarecidamente y seguro que bueno, te puedes sacar algo de provecho de ahí. Pero si simplemente quieres algo terrorífico y demás, bueno, pues un día podría hacer un vídeo hablando de mis yokais favoritos, al margen de Yokai Watch, evidentemente. Porque, bueno, como comenté, no sé si lo comenté en el vídeo anterior, creo que sí, por lo que me estás diciendo, ya no me acuerdo. No me acuerdo de lo que hablo en los vídeos anteriores, probablemente os acordéis vosotros mejor que yo. Comparten mucho folclore con la cultura asturiana, con la cultura celta. Y bueno, pues los yokai o los seres así mitológicos que tenemos también en la mitología asturiana, pues yo también tengo mis favoritos, o sea, porque me hace gracia la historia, el cómo surgen o lo que hacen en sí. Y de Japón, pues a ver, así que se me ocurra, me parece que Rokurokubi, me parece que era la cuello larga, la Kuchisake Onna, muy divertida. Bueno, muy divertida, muy terrorífica sería la palabra. Luego hay otro, en la Kaname me parece que era el que se dedica a lamer el moho en el baño. ¿Qué más? Bueno, evidentemente los Komainu, que protegen los templos y demás. Los santuarios, mejor dicho, porque me parece que son de la cultura sintoísta. ¿Qué más? Uf, es casi de memoria, tío. Uf. No caigo ahora mismo ninguno más que te pueda decir. Con la historia de Yuki Onna también, Mujer de las Nieves. Bueno, no me acuerdo así de memoria además. Me has pillado un poquito en bragas ahí. Johnny Beto dice, soy autodidacta y a veces tengo esa clase de dudas, por eso te molesto a ti.
Pues ya sabes, Johnny, para eso tenemos el apartado de Patreon para resolución de dudas y demás con el tema del japonés. Hay cualquier cosa que quieras y si quieres que te corrija ejercicios y demás, pues puedes hacerlo por un precio bastante asequible. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, eso, lo que os estaba comentando antes sobre el tema de invitar en la primera cita, por ejemplo. Yo creo que si lo he hecho ha sido 2 veces en mi vida, pero lo pondría muy en duda. De hecho, es que no recuerdo. Si os sois sinceros, ¿vale? O sea, no, es que no quiero decir nunca, porque a lo mejor sí lo hice. Pero que yo recuerde ahora mismo como tal, creo que nunca he invitado en la primera cita a nada. O sea, no he pagado nada como tal. A medias, lo que sea, al fin del mundo. Pero el coger y pagarle algo a una tía porque sí, en una cita, no. Luego ya, con un tiempo en el que nos conozcamos y demás, a lo mejor hacerle algún regalo, alguna tontería, lo que sea, o invitar a cualquier cosa, y eso sí. Pero en la primera cita, ni de coña, vaya. Y lo gracioso de este título sensacionalista, que es lo que os comentaba, es el rango de edad, ¿vale? Porque esto no te lo dice en el titular. Comenta que, por ejemplo, un hombre y una mujer salen por primera vez. ¿Qué ocurre si el hombre no paga por todo en la primera cita? La mujer pierde el interés en él como posible futura pareja, o sea, por el interés te quiero Andrés. Disminuye las... Aquí dice las chances, pero bueno, las probabilidades del tipo de llegar a algo con ella. ¿Qué pasa? Que la tía no se vale por sí misma, tienes que comprarla. Volvemos a la antigua norma de estoy pagándote para que te acuestes conmigo, básicamente, porque es por eso. O sea, el único motivo para invitar a una persona que no conoces de nada es para recibir algo a cambio. En el caso de una cita, ¿para qué va a ser? Ya está, blanco y en botella. Al fin y al cabo, yo, bajo mi punto de vista, el tío que coge y paga todo en la primera cita, o la que sea, que le paga todo a una tía simplemente para ir más con ella, es que la está considerando una prostituta. O sea, estás pagándole dinero para recibir algo a cambio. Fin. O sea, luego están los pagafantas que pagan y no esperan recibir nada. No, claro que lo esperan, lo que pasa es que no lo reciben. Entonces al final lo que estás haciendo es tratarla como una puta. No hay más. No hay diferencia. Y bueno, la gracia de esto es que dice que se encuestó a 939 mujeres para conocer sus impresiones. Y se descubrió que el 25,8% no saldría por segunda vez con un hombre si este no cubre todos los gastos en la primera cita. Pues ¿qué queréis que os diga? Tienen una mentalidad muy anticuada, ¿verdad? Bueno, pero la gracia de esto es que las diferencias por grupos de edad son muy distintas y ahí es donde entra la importancia de leerse el artículo. Y es que cuanto más jóvenes son las chicas, menos importancia dan al hecho de que el hombre sea el que no cubra los gastos la primera vez, sino que las cosas pueden ir a medias. Incluso las chicas puedan llegar a invitarte. Y esto pasa. De hecho, a mí me ha pasado bastante, no solamente aquí en Japón, también en España, pero bueno, al margen de esto se llama romper con los cánones típicos que suele haber de la mentalidad de que el hombre tiene que pagar. Y a mí me gusta eso, la verdad. Evidentemente aquí no le gusta que le inviten. Pero el hecho de que realmente ocurra ya no es solamente el hecho de que me invite, sino el romper con esos estigmas y decir, pues mira, yo no necesito que tú me invites, yo te invito a ti, porque siento interés en ti y ya está. Y eso sí se nota. Eso se nota. Y el caso es que, para que os hagáis una idea de los resultados, es que, por ejemplo, menores de 20 años, ¿vale? Un 14% solamente han dicho que no irían más allá con un hombre. De 20 a 29, un 22,1. De 30 a 39, un 21,1. Ojo, que de 30 a 39 ya no empiezan a valorar tanto eso. Pero solo ahí, porque ahora viene lo guapo. Y es que ahora hace y sube.
Porque es que de 40 a 49 un 27% no seguiría más adelante. De 50 a 59 un 36,7%. Y ya esa, claro, es una franja bastante alta. Y diréis, bueno, pues más mayores, de 60 a 69, pues curiosamente no. Curiosamente ahí vuelve a bajar a 31,5. Aún así sigue siendo alto. O sea, yo entiendo que, bueno, a cierta edad ya digas, vale, pues mira, me da igual que no me inviten. Pero por otro lado está la mentalidad de antaño. Joder, de 60 a 69 años es la edad por la que estarían mis padres. Y es una mentalidad un poco ya anticuada respecto a la nuestra. Si es que ya directamente 10 años mayor que yo, ya es una mentalidad un poco anticuada. Y se nota aquí, por ejemplo, en las estadísticas. Yo, por ejemplo, tengo 31 y viendo las estadísticas de 40 a 29, pues ya se nota. Y de 50 a 59 más todavía. Pero bueno, la cosa es que evidentemente hace, en este caso, 30 años en Japón, pues no era común que las mujeres trabajaran tanto como ahora. Entonces es normal que ese tipo de mujeres esperen ser invitadas, esperen que les paguen todo y vivir en casita mientras el maridito trabaja. Y ella sin mover un huevo, básicamente. Entonces, bueno, dejadme qué es lo que pensáis o qué es lo que os ha pasado a vosotros a la hora de tener una primera cita. Si alguna vez os ha invitado alguna chica o chicas, y también podéis contestar, evidentemente, si alguna vez habéis pagado invitando a algún hombre, o si vosotras ya de primera dais por hecho de que el hombre es el que tiene que pagar, o vais ahí al 50%, o qué. O sea, quiero conocer vuestra opinión, vuestro punto de vista. Pues me parece un tema bastante interesante. Yo, como digo, en mi caso, creo que nunca he invitado de primeras. Normalmente es al 50%, o sí que me han invitado. Eso sí lo puedo decir. Héctor dice, mencionaste que no hablas formal en el trabajo. Quizás es porque trabajas en Osaka, ¿lo pensaste? No trabajo en Osaka, vivo en Tokio y trabajo en Tokio. Pero sí es cierto que es que no hablo formal, no porque... A ver, en realidad me cuesta utilizar Keigo. Tengo que pensarlo y no hablo tan fluido cuando intento hablar Keigo. Escribir sí lo escribo. Cuando escribo emails en el trabajo sí que utilizo Keigo, sí que escribo más formal porque tengo tiempo para pensarlo. Ahora cuando hablo no. Cuando hablo me sale muy normal. Y a veces tengo que coger y controlar la lengua y cambiar las formas. Y cambiar un poco y empezar a usar más el más. Nunca mejor dicho, valga la redundancia. Y no sé, a ver, hasta ahora mis jefes y demás siempre les ha parecido curioso mi forma de hablar y me han dicho que no la cambie. Dice, sigo hablando así. No necesito que cambies el registro. No quiero que hables Keigo, quiero que hables como me hablas. Y ya está. Y ver a compañeros ahí utilizando Masu y otras formas, en plan el Kenyogo y todo esto, para hablarles así de forma humilde y tal. Y yo, por ejemplo, yo qué sé, ¿qué fue lo que hice el último día? A ver, porque esta semana sí me pasó una anécdota graciosa a la hora de despedirme. ¿Qué fue lo que hice? Sí. Un día que tenían bastante lío. Estamos en conversación todos, ¿vale? En la reunión. Y bueno, yo llegó la hora de acabar de trabajar y no tenía ganas de quedarme. Y dije lo mítico de, bueno, Osaki ni shitsureshimasu. Y se rieron en plan, ¿pero por qué tan formal? Y yo, ya, mata. Hasta mañana. Y nada, se partieron de risa. Pero les cayó mejor el que cogiera y en vez de coger y decirles lo mítico de Osaki ni shitsureshimasu, en plan, lo siento por irme primero,
Y coger y luego coger y decir el Otsukare-sama deshita y tal. Coger y simplemente decirle, ya mata, venga, hasta luego. y no sé, pues eso. Son cosas que me pasan. Y es que estoy pensando, por ejemplo, en alguna otra anécdota con eso. Ya lo conté en algún All Week Japan previo. Ya conté que una vez en una entrevista, en la anterior empresa que estaba, para un proyecto y demás, ¿cómo fue? Bueno, no me acuerdo, estaba muy tenso, estaba así todo serio. Y no me acuerdo qué fue lo que solté en un momento, que fue muy así. Me salió totalmente profundamente del interior. Coger y soltar una frase así en plan rollo como si fuera Goku. Y les hice reír. Les hice reír y en aquel momento mi jefe que estaba allí cogí y dice, perdonadle, que a veces le gusta mucho Dragon Ball y a veces suelta cosas así. Y dice, daijoubu. Omoshiroi. Me dijeron que era muy gracioso y yo, vale, pues de puta madre. Luego por aquí Johnny comenta sobre el tema que estábamos hablando antes. Dice, yo pagué todo en mi primera cita. Bueno, pues está bien. Cada uno es cada uno y cada dos una piragua, como se suele decir. Y nada más, ¿qué más os contaba? A ver. Habíamos hablado de eso de las citas, de ahora... Esto había venido a la colación de la pregunta de Héctor. Y bueno, a ver, tengo un par de noticias más que comentaros que os pueden resultar interesantes si venís de turismo. Y es que, bueno, ya sabéis que ahora en Japón, a partir de 2021, van a abrir los casinos. Ya no solamente va a ser pachincos, ahora va a haber casinos. Si bien es cierto que hay muchas prefecturas que están reacias a ello, ¿qué era? Yokohama, Osaka y... ¿cuál era la otra? Esperad. A ver. Era Wakayama, Osaka, Nagasaki y Yokohama. Eran las que estaban más abiertas al tema de los casinos y de construir complejos turísticos de cara a que los extranjeros pues vengan aquí a Japón bueno, pues a utilizar ese tipo de ocio y demás. Entonces, el caso con eso es que no pagarían impuestos solamente los turistas. Ojo, los residentes que estamos aquí viviendo, sí nos tocaría pagar, evidentemente, impuestos de lo que sacáramos o lo que fuera en los casinos. Pero me parece curioso de que, joder, ya cuando vienes de turista tienes descuentos con el tax free, ¿vale? No pagas impuestos, entonces vienes, te compras, yo qué sé, como ya han hecho muchas personas, vienes aquí a Japón, te compras un MacBook como el que compré yo hace unos meses, pero sin IVA. O sea, ese 10% ya no lo tienes que pagar. Entonces te sale el MacBook tirado de precio. Ojo, que además me consta que es más barato, por ejemplo, en el caso de España, es más barato comprarte un MacBook aquí y enviarlo a España que comprarlo en España. Y eso me pasó algo curioso cuando hace 3 años me compré aquí mi fiel amigo el Galaxy. Y es que, bueno, cuando lo compré fue en abril, mayo de 2017 creo que fue. Había salido en España, ¿vale? Había salido hacía poco en España. Y todavía no había salido en Japón. En Japón se planteaba que pudiera salir hacia julio o agosto de ese año, ¿vale? El precio de salida aquí en Japón rondaba los 1.200 euros. En España cuando salió estaba 800-900 euros. Lo gracioso fue que al comprarlo yo desde aquí, desde Japón, ¿vale? Lo compré en Amazon España. Me salió por unos 700 euros con el envío y todo aquí a Japón. Es decir,
comprarlo de Japón a España y que me lo trajeran aquí, pagar los impuestos aquí con el precio base de Europa, salió mucho más barato que si lo hubiera comprado aquí en Japón o que si lo hubiera comprado en España. Fue algo muy surrealista. Entonces, cuando queráis comprar algo, si estáis viviendo aquí, os sugiero que miréis mucho el tema de poder pedirlo fuera y que os lo envíen. A veces va a salir mucho más rentable eso que cualquier otra cosa. En este caso, por ejemplo, muchas cosas ahora de Navidad y demás, de regalos de Navidad para mí, para moi, me las estoy comprando en Amazon España porque me sale más barato comprarlas en Amazon España que si las pagara aquí, por ejemplo. Hay un montón de pijadas que, por ejemplo, yo que sé, que compré la cámara que os comentaba antes, la cámara deportiva, con un montón de artilugios y demás, que sí, para poner en la cabeza, para poner aquí en el hombro, para llevar aquí en el pecho, para poner en la bici, para poner no sé qué, un trípode. Pues un montón de accesorios. Traía 30 y pico accesorios. Me sale más barato comprarla en España. Me lo meto en la maleta y me lo traigo de vuelta para acá. Entonces está bastante bien eso. Si alguna vez os venís para acá, no solamente de turismo, pues que sepáis que lo podéis aprovechar. Vaya. Héctor por aquí comenta, dice, vi el vídeo de un chico japonés que parodiaba su rutina diaria. Tenía varias novias que le dejaban dinero, tenía sexo y jugaba al pachinko. ¿Puede llegar a ser real? El tipo parecía idol. Pues no tengo ni idea. No sé qué vídeo es. Y no lo sé. O sea, si el tío es un vivo a la virgen y un charao, como se suele decir. Y se dedicaba a eso, pues no lo sé. Yo, por ejemplo, cuando estaba de estudiante sí tenía mucho tiempo libre. Y bueno, sí que salía con varias. Pero de andar mendigándole dinero a una y a otra y dedicarme al pachinko, pues no. Lo primero porque no me gustan los juegos de azar. Incluso las cartas que realmente podría o deberían de considerarse juegos de azar, en realidad son matemáticas. Entre matemáticas y estrategia. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba mucho jugar a las cartas de Yu-Gi-Oh! Y de hecho, en 2015, creo, 14, 15, no sé, fui el campeón de América Latina. Un torneo ahí de toda América Latina que se celebró. Y mi participación fue online. No me acuerdo que gané de premio, pero gané algo. O sea, hacía muchos años. Y hace muchos años ya que no juego. Pero sí es cierto que tenía dos barajas muy buenas. Muy, muy, muy buenas. Luego ya sé que cambiaron las reglas un montón. De hecho, luego volví a jugar con amigos y demás y me dijeron, no, eso ya no se puede hacer. Eso está cambiado según las reglas y no sé qué. Y yo, a tu puta madre, hombre. Eso estaba permitido y ya está. Punto. Y luego que se salieron otro tipo de cartas, unas cartas blancas que se montaban o se mataba, que sacrificaba y luego sacaban 3 cartas y la... Buah, era un pifostio el cambio que se hizo ahí y ya me perdí. O sea, ahí ya me perdí. Pero en su día tenía una buena baraja. Una buena baraja que yo no tenía que hacer nada, simplemente sacaba cartas y según me las iban destruyendo yo iba cogiendo piezas de Exodia. Y cuando conseguía las 5 cartas de Exodia, pues se acabó la partida, ya gané. Y la baraja era exclusivamente para eso, para sacar las piezas de Exodia. Daba igual lo que hiciera, que muy pocos duelos perdí con esa baraja. A lo mejor que tuviera muy mala suerte y no tuviera cartas que poner para defender o que no saliera lo que tenía que salir para sacarla, pero se ganaba bastante rápido, la verdad. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Es que no sé de lo que estaba hablando antes de toda esta paja. Se me ha ido muchísimo la pinza. No sé qué os he contado. Me he puesto aquí a hablar y no sé ni lo que contaba. Bueno, da igual. El caso. Ah, sí, es verdad, lo de los casinos estábamos hablando. Es verdad, es verdad. Eso, lo de los casinos y luego de los gastos de comprar cosas fuera y pedirlas aquí. Sí, 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 es verdad.
Pues nada, eso, el caso que os quería comentar es que ya se están trabajando cosas para cuando se implanten los casinos el año que viene. Y que bueno, que puede que traiga bastantes beneficios a la economía japonesa. Que este año, pues, igual que cualquier economía mundial, pues, se ha visto bastante perjudicada por todas las mierdas estas del virus. Pero es lo que hay. Sí, me olvido de todo, Johnny. Es que me pongo a hablar, tío, y se me va la pinza a veces. Por eso es que muchas veces tengo que anotar las cosas en el título y leerlo, o dejármelo en pestañitas aquí arriba, para poder saber de qué os tengo que hablar y demás. O sea, ya tengo la cabeza tan abarrotada de cosas que se me olvidan muchísimos. De verdad. Y eso va a ser un problema, especialmente porque el año que viene volveré a estudiar. Bueno, para el año que viene, no el año que viene. Para el año que viene volveré a estudiar de cara a presentarme al Noken. Y a ver tú los kanji que voy a recordar. Eso va a ser muy gracioso. Porque bueno, palabras y demás, no me puedo quejar. El leerlos, no me puedo quejar. Por suerte en el Noken no hay que escribir. Pero para estudiarme cómo se tienen que escribir y demás, va a ser la muerte. De hecho, ya pedí una hora de japonés en esta empresa y demás para estudiar. Y me dicen que sí, pero al final no me dejan en mitad de la jornada laboral. Que también te digo que en mitad de la jornada laboral muchas veces tengo tiempo libre para hacer lo que me dé la gana. Lo mismo que miro Foro Coche, no me puedo poner a estudiar. No me puedo quejar. Pero bueno, en principio me dedicaré a intentar prepararme para el N2, tenerlo sacado y luego decir, tengo el N2 y ya. Y luego ya no quiero saber nada más del N1. Luego ya que le den por el culo al japonés y ahí se acaba mi vida con el estudio. ¿Recomiendas algo en general para el N4? Tener los conceptos muy claros. Tener una buena base del N5. Tener una buena concepción de las formas. En el caso de la T, la Na y la Ru es de N5. Y en el caso de N4, pues saber bien los verbos potenciales, conocer bien las pasivas, conocer bien la... ¿Cómo se dice si aquí? La causativa. Y tener claros los usos de la forma, por ejemplo, Mashoka, de Shoka y todo esto. Porque a la hora de pedir cosas, al final del N4, que estás estudiando también Keigo y demás, pues viene muy útil, por ejemplo, la causativa. Lo que sea, por ejemplo, que se vaya a decir, ¿puedo ir al baño? Pues en vez de decir, como sería del N5, en plan, toire ni itemoi desu ka, en plan, ¿está bien que vaya al baño? Pues simplemente decir, toire ni ikasete kudasai, permítame ir al baño, por favor. Es una forma mucho más humilde de decirlo y demás. O coger y decir, yo qué sé, utilizar las formas de Kenyogo y del Sonkeigo a la hora de decir el Kuremas, Moraimas y demás. El te Kuremas, te Itadai, Temo, Yoroshi de Shoka, por ejemplo. Es una buena cosa para tener claro en el N4. Porque luego de cara al N3 vas a verlo en textos. Y es bueno tener claro los conceptos. Así que en principio, sí, te puedo recomendar eso. Y evidentemente, como dice Johnny Beto, que dice que sé muy pocos kanjis, estudiar kanji. Para N4, pues unos 160. Son los 80 obligatorios del N5. Más. He dicho 160, perdón. 240.
los 80 del N5 más los 160 obligatorios del N4, pues tienes 240 ahí muy bonitos. Que de esos 240 más unos 60 que te puedas saber, es decir, que aunque te sepas unos 300 kanji, pues eso sería importante, básicamente, para N4. Y bueno, pues no tengo mucho más que contaros, ya hemos llegado a la hora de directo, ya pasan de las 12 por aquí. Y creo que no me quedó nada por comentar, hemos hablado prácticamente de todo. Ya sabéis que os doy la tabarra para que comentéis. Y bueno, para el miércoles que viene todavía no he grabado ningún vídeo. Como no pude salir hoy, pues no sé de lo que haré o si podré hacer algo. Pero bueno, ya veremos lo que da tiempo. Y si puedo preparar algún vídeo así de cara para mientras esté en España que quede ahí programado para subir, lo intentaré dejar. Esa es la intención, ya que grabar vídeos allí, editar y subirlos va a estar más complicado. Así que bueno, si veis vídeos mientras vosotros sabéis que estoy en España, pero vídeos de aquí, pues ya sabéis por qué es. La magia de internet. Así que nada, bueno, pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí. Gracias a los que estáis viéndolo en diferido. Y bueno, si tenéis más dudas gramaticales o lo que sea sobre el japonés, pues recordad que os podéis pasar por Patreon y hacerme las preguntas que queráis por ahí. Desde los 2 euros, creo que sí, 2 euros es lo más bajo, podéis hacer ya preguntas. Con 5 euros ya podéis tener acceso a contenido de las clases y demás, para que os resuelva ejercicios, etcétera, etcétera. Y luego ya pues hay otras cosas más, por más... por, ¿cómo se dice? Pledges. Por... Ah, mierda. ¿Cómo se dice pledges en español? Joder. Bueno, pues por varios... Pledges. Ya está, no me sale la palabra en español. Joder, sí que se me olvidan demasiadas cosas. ¿Cómo cojones? Ahora ya no puedo cerrar el vídeo en condiciones. Pledge. Pledge español. Ah, promesas, claro. Bueno, vale, compromisos, garantía, vale, me parece bien. Sí. Si no, lo traduciría así. Me queda muy raro. Símbolos. Eso, algo simbólico. Exactamente, a eso sí me gusta más, como algo simbólico. Bueno, el caso. Perdón, se me ha ido totalmente. El caso que tenéis por 2, por 5, por 10. Para ver un montón de cosas en Patreon de contenido extra. Que gracias a los que os habéis pasado por aquí. Que me comentéis en los vídeos siempre, por favor. Y la semana que viene, pues eso, con más cositas que os traeré. Y a ver lo que nos encontramos el miércoles. Así que venga, nos vemos la semana que viene. Y portaos bien. O como diría Pedro Sánchez el guapo, sed malos. Venga, nos vemos. Vamos a hacer aquí la cortinilla bonita para terminar. Así. No, así.